Amigos de Solo Benex, estamos acá nuevamente, bueno, quizás con un trago amargo luego de lo vivido en el debut de Venezuela en el torneo proolímpico, evento que alberga el territorio nacional, específicamente en el debut de Venezuela ante la selección de Bolivia con un resultado inesperado y negativo, sobre todo por las pretensiones competitivas de una selección de Venezuela que aspira a competir, valga la redundancia, y hacer respetar la casa, ¿no? En el torneo que otorga dos cupos nada más a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Para conversar sobre ello, me acompañan hoy mis buenos amigos de Solo Benex, Luis Salas y el señor Luis Eduardo Cote, que por fin nos acompaña, más frío desde Argentina. Así que Volví. bueno, estamos para hablar de fútbol de la Selección Nacional de Venezuela. Un abrazo, chicos, y bienvenidos. Sí, bueno, un saludo obviamente no, reincorporándome a lo que es el canal de YouTube, ¿no? De Solovenex, que obviamente estuve un poco perdido, pero obviamente emocionado de estar acá y lamentablemente, como tú muy bien dices, ¿no? Con un resultado quizás inesperado en lo que fue el debut de la selección de Venezuela en el preolímpico ante quizás la más floja del grupo, que es lo que más afecta, pero bueno, ya desarrollaremos esto a lo largo del podcast, obviamente, y le paso la palabra a mi tocayo Salas, ¿no? Teníamos tiempo sin estar juntos. Salita, ¿cómo estás, Salas? Todo bien, hermano, todo bien. Un saludo para ti y para allá por Argentina. Un saludo para ti, Carlos, a toda la comunidad de Solovenex. Como siempre, mira, yo no me voy a esconder, no voy a maquillar la situación. Para mí fue un papelón lo que vivimos el día de hoy. Creo que teníamos ratos sin ver una, se suele decir, venezolanada de este calibre. Ya habíamos perdido la costumbre, pero la verdad que un poquito papelón, ¿no? Del debut de la selección Vinotinto en su torneo preolímpico histórico, primera vez que lo albergaba, en un proyecto que se viene trabajando desde el 2022. De debut, la verdad es que deja muchísimo que desear, no sé qué piensan ustedes. Y ojo, Salas, papelón en varios sentidos, en varios aspectos, porque me comentaron varios fanáticos que nunca se activó la venta de entradas para el partido Mm. ante Bolivia, que se activó a último momento, que estaban revendiendo entradas entre 20 y $50, que hubo intereses por ahí políticos, en fin, cositas que siguen pasando en nuestro fútbol y que hoy lamentablemente volvieron a trasladarse al marcador, un marcador que, bueno, sinceramente no esperábamos. En teoría, Bolivia era la selección más débil de este grupo, pero sí que le complicó a Venezuela, lo decía Luis en el grupo de WhatsApp de Solo Benex, juega bien esta Bolivia. Entonces, no sé qué me preocupa más, si el resultado o el desenlace del compromiso o que una selección que está llamada a ser la más débil del torneo, porque hay que decirlo así, le plantó cara a la local en el partido inicial. Muchas dudas, las que me deja Ricardo Baliño, que más allá de aquella gesta heroica de haber llevado a la sub-17 al Mundial, llegando en condición de in extremis, sigue sin mostrarme nada en partidos de alta envergadura y empieza a notarse, ¿no? Empieza a notarse las costuras porque esta selección tiene una órbita de jugadores por lo menos para competir. Y sí, se compitió, pero hoy la premisa era ganar. Venezuela era local y se enfrentaba a la selección a las que todos le ganarán en este torneo. Sí, a ver, yo vamos a tocar primero el punto, creo que es importante, ¿no? Porque obviamente nos debemos a lo que son nuestros seguidores de Solovenex y evidentemente, como tú muy bien dices, estaban denunciando, por así decirlo de alguna forma, que hubo una reventa de entradas importante o que efectivamente, como tú muy bien decías, cuando salieron las entradas a la venta por el portal oficial ya aparecían acotadas incluso el mismo día que salió la venta o el día siguiente, lo cual suena bastante raro porque como muy bien observamos en el Brigio Iriarte, ahí en Caracas, para ser más específicos en el Paraíso, estaba no repleto, es un recinto que puede albergar hasta entre 8.000 y 11.000 espectadores y no estaba rebalsado en fanáticos en las tribunas. Entonces, creo que esto es un punto totalmente a corregir. Ya desde mi punto de vista, yo creo que si tú quieres priorizar que obviamente los fanáticos vayan al estadio 30, 50 horas con la realidad económica de lo que es Venezuela hoy en día, te dejas afuera un montón de gente que al fin y al cabo quiere ir a ver una tarde de fútbol, ¿no? Al futuro de la selección de Venezuela, en este caso porque es una selección sub-23, creo que o los precios debieron haber sido más bajos, primero deberían haber salido a la venta
de forma oficial. Luego, para mí deberían haber sido más bajos los precios en lo oficial, por no decir casi que regalarlas, ¿no? Porque tú al fin y al cabo lo que quieres realmente es que la gente vaya a los estadios y que Claro. apoye a la selección de Venezuela y que se sienta localía, al menos ante los rivales. Si quieres, se lo cobras a los bolivianos, a los peruanos, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los brasileños, a los argentinos, lo que quieras, pero al público venezolano que tú realmente lo que quieres es que rebalse el estadio, que se escuche en unísono el canto del himno nacional, que la gente, que los rivales, que no son locales, como si los venezolanos en este torneo, sientan esa locura del pueblo venezolano justamente apoyando al equipo local, como muy bien repito, en este caso, la Vinotinto. Punto número uno. Ahora ya hablando desde la parte futbolística, creo que nos sorprendió a propios extraños lo que fue la primera parte de la selección de Bolivia, ¿no? Que como muy bien dice el grupo, como tú mencionaste, hey, a ver, esta selección o juega bien Bolivia o nosotros estamos jugando muy mal, una de dos, ¿no? Yo creo que me quedo más con la primera, con la selección de Bolivia mostraba un juego de toque, un juego interesante de posesión, que, bueno, terminaron encontrándose con el 1-0 en ventaja y, bueno, todos sorprendidos como que qué es lo que está pasando. De hecho, también lo dije en el medio tiempo, a ver, por el medio tiempo nos fuimos ganando con dos golazos la selección de Venezuela, el primero de la Cava, el segundo de Bolívar, sí, bastante parecidos los dos, uno por el perfil derecho, pierna cambiada, y otro por el lado izquierdo también de pierna derecha, a pierna cambiada, en cuanto al perfil del gol, digo, ¿no? Eh, Nos fuimos ganando al medio tiempo, pero no jugando bien. Bolivia, en cuanto a funcionamiento, había jugado mucho mejor. Nosotros nos destacamos por dos pincelazos desde el individual de nuestros futbolistas y por eso terminamos el partido en medio tiempo 2-1. Pero si ves el partido en la primera parte, Bolivia a nivel de funcionamiento de juego fue mejor. También vamos a darle la derecha a Venezuela que, entre comillas, le pudo haber pesado, ¿por qué no? La localía, ¿no? Puede ser. Pero bueno, pero a ver, Yo creo entonces, ¿qué que es lo que estamos trabajando? se termina subestimando a Bolivia. No creo para nada que la selección de Bolivia haya jugado mal. De hecho, es lo que tú dices, jugaron Total. bastante bien. Pero creo que también fue, si quieres, pecar un poquito de ingenuidad por parte de la selección vinotinto de Ricardo Baliño, que se planteó con un once bastante ofensivo. Era lo que en el papel se tenía que hacer, se tenía que salir a matar. Pero siento que en esas ansias de salir a matar se terminó subestimando una escuadra boliviana que es lo que tú bien comentabas, toca el balón, que le quitó el balón en el primer tiempo a la selección Vinotinto. Nos costaba horrores sacarles el balón de los pies, no había un Emerson Ruiz, un tercer volante en labores de recuperación. Brian Tortega y Telasco Segovia en ese doble cinco a nivel creativo, muy bien, pero a nivel de recuperación, ninguno te brinda lo que te puede brindar otro tipo de perfil. No sé qué piensan ustedes. Sí, sin duda alguna. De hecho, Telasco Segovia, lo más resaltante, ¿no? De esta selección nacional de Venezuela, un jugador que ha sido cuestionado en el último tiempo, también hay que decirlo con razón, porque no ha tenido un andar sólido o constante desde que salió el Deportivo Lara, un jugador que básicamente ha ido del timbo al tambo, pero me alegra mucho que haya tomado el liderazgo en el partido ante Bolivia, por lo menos de demostrarnos o recordarnos aquel Telasco que nos dejó grandes momentos de fútbol en aquel torneo Morir reveló. Sin embargo, bueno, Venezuela de ver, ¿no? A nivel de esquemas tácticos, a nivel de planteos, asumió la responsabilidad de llevar la batuta ofensiva en el compromiso porque era lo que te pedía el escenario. No es un héroe Baliño por haber salido ofensivo en su casa, en un torneo que albergas y ante la selección más débil del mismo. No es un héroe por eso. Ahora, no puedes dejar que una selección como Bolivia marque la pauta a nivel táctico en el partido. Luego sabemos que hubo un empate, que todavía las posibilidades matemáticas están, pero lo que viene no está nada fácil para Venezuela. Sí, sí, efectivamente, la verdad es que preocupa, ¿no? Este primer partido de la selección de Venezuela, como estamos diciendo, ¿no? En los papeles, en el inicio, porque la verdad es que no conocemos a Bolivia en los inicios, al menos esta camada de Bolivia, uno piensa, bueno, por lo que viene haciendo Bolivia en el plano internacional con su selección mayor y con las juveniles, esta es la selección que había que batir sí o sí, ¿no? Al menos en este grupo. Luego nos encontraremos con partidos importantes, como ya es la selección de Brasil, que al fin y al cabo Brasil siempre tiene jugadores importantes y creo que tanto Brasil en este grupo A como Argentina en el grupo B llevaron caballos, llevaron jugadores muy importantes y si es Bolivia la que te domina un partido desde la posesión y no se la puedes quitar, creo que Baliño tiene que irse un poco preocupado y el cuerpo técnico para poder trabajar de cara al siguiente compromiso. Nos queda ya Ecuador, nos queda Colombia, nada más y nada menos, y nos queda Brasil. Son partidos todos, uno más que otro, uno más complicado que otro, y lo de hoy enciende las alarmas. Venezuela tiene nivel, creo yo, para pelear, porque no al menos para avanzar a la siguiente fase del campeonato.
pero como tú muy bien dices y como también dijo Luchito Salas, Telasco Segovia hoy mostró esos destellos de jerarquía, esas pinceladas que nos tiene acostumbrados, nos estuvo acostumbrados en su momento y el motivo por el cual terminó yendo a suelo europeo. Lo mismo la Cava también estuvo bastante óptimo en sus funciones ofensivas, pero creo que también, como dijo Salas, le faltaba un roce, un poco de roce en la media cancha para esa recuperación, ¿no? No tiene tareas de recuperación de las Segovia, tampoco la Cava, Ortega un poco más quizás, es un volante mixto bastante creativo, tiene un poquito más de características defensivas, pero no tiene un 5 de esos rounds, no tiene un Tomás Rincón en esta selección, por ejemplo, que tú Mm. sabes que Tomás Rincón vas a mover los tobillos, te liquida, la roba y te la da y los creativos que hagan lo que sea. No tiene al menos no en este 11 que paró hoy Baliño. Y bueno, entonces hay tarea para la casa que hay que resolver en la brevedad porque ya el próximo partido está a la vuelta de la esquina, nada más y nada menos. Ojo, muchachos, y o sea, yo entiendo, ¿no? Que uno quiera rescatar algo del partido del día de hoy, pero hay que entender lo preocupante que es cuando lo único que podemos rescatar son rendimientos individuales de Telasco y de Matías. Porque más allá de eso, yo personalmente no rescato nada. Porque a nivel ofensivo me parece que los circuitos de juego en tres cuartos de cancha no estaban tan pulidos. Me parece que Giovanni Bolívar estaba Mm. incómodo pegado a esa banda. Me parece que lo de David Martínez, bueno, ya vamos a hablar, me imagino, del chamo del Tigrito, pero no terminó de arrancar tampoco David Martínez. A nivel defensivo, desde el primer tiempo ya se venían viendo las costuras y una vez se termina saliendo Andrés Ferro por la lesión, ingresa Chupilo Quintero, la línea defensiva en general se va del partido, se desconcentra totalmente, se descoloca y verdaderamente no hallo algo a rescatar de esta selección más allá de lo que comentaban, rendimientos individuales, Matías Lacaba y Telasco Segovia. Sí, incluso Y bueno, en punta, ¿no? A ver, incluso Kelsey creo que pecó un par de veces de morfón, como dicen acá en Argentina, ¿no? De egoísta, porque, bueno, en la última jugada, antes de salir de cambio, en los últimos minutos del partido, tuvo una jugada individual que justamente la acaba en la clase, en la falta en el tobillo la acaba, que se la cede a Sí. Kelsey, evidentemente, le pasaba a Ortega por fuera, lo usó, digamos, como distracción para el defensor, pero terminó pegando de zurda, alto, buscó ángulo, con cuanto la jugada claramente pediera cesión a Ortega, y después, bueno, que Ortega o definiera o enganchara y se la devolviera a Kelsey ahí en el punto penal, más o menos en esa zona, para que él sí definiera a placer. Entonces creo que hay que empezar a pensar un poco más en lo colectivo, ¿no? Que si bien obviamente es normal que los jugadores de esta edad quieran mostrarse en un torneo internacional, donde seguramente hay veedores y donde hay justamente observadores internacionales, también hay que pensar en el funcionamiento colectivo, que es al fin y al cabo lo que termina clasificando a la siguiente fase, a menos que tengas un super crack, que creo que esta selección lo más crack que puede llegar a resaltar puede ser Martínez, que no está al 100% me parece a mí, la Cava, que bueno, tiene esos destellos importantes cada tanto, todo lo mismo Telasco Segovia, pero creo que la fortaleza de las selecciones de Venezuela en la historia en sí ha sido desde lo colectivo y no tanto desde lo individual. Obviamente, bueno, cuando Arango estaba, que la clava en el ángulo, pero siempre ha sido la fortaleza colectiva la que nos ha llegado a buen puerto y desde ahí se tiene que hacer fuerte la selección. O sea, trabajar todos y cada uno de ellos en las piezas y engranar como una máquina, ¿no? Totalmente engrasada y buscando todos un objetivo que es, al menos por ahora, avanzar a la siguiente fase del preolímpico. y si de buenas decisiones hablamos, para obviamente nutrir la competitividad de esta selección en un torneo que alberga, son raras las decisiones del señor Ricardo Baliño, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el presente físico de un jugador como David Martínez, a quien no queremos adjudicarle toda la responsabilidad de la derrota, pero hermano, caminaste la cancha en Indonesia y la estás caminando también en el preolímpico que se organiza en tu país. No estás bien. Hay decisiones que obviamente no pasan por el chico, pero que lamentablemente las sufren otros 10 y mucha gente que está detrás de este sueño. No, no está bien David Martínez. No hay que seguir forzando a un jugador que es un excelente proyecto para el fútbol venezolano, pero que hoy no atraviesa su mejor momento. No hay que hipotecar los sueños de un grupo o de un elemento colectivo por los de un jugador que hoy no está bien y que no va a mostrar su mejor versión, por lo menos en este torneo proolímpico. Fue una mala decisión alinear en el 11 titular a David Martínez. Además, dejamos por fuera a jugadores como Gelson Chacón, se lo decía Luis Salas el otro día. A menos que sea real el interés que se habla del Anderlecht en Gelson Ronaldo Chacón, yo pongo muy en duda que haya sido necesario prescindir del talento de uno de nuestros mejores exponentes del fútbol en esta selección. Era muy raro y hoy se notó. Y se seguirá notando a lo largo del torneo si las decisiones siguen siendo las mismas. Lamentablemente el próximo martes, porque esto es borrón y cuenta nueva, Venezuela tiene que enfrentar a la selección de Ecuador, un rival jodido, 7 de la noche, una final.
y comienza la que podría ser el inicio del final. Esperemos que no sea así, pero que este sea un mensaje al cuerpo técnico. Bueno, a ¿Sabes? ver, sí, compagino obviamente con Carlos con respecto a lo de David Martínez. Justamente como dije hace un rato, no lo veo al 100%. Si bien no soy un conocedor diario del día a día de David Martínez en su equipo, ¿no? Hoy el Monagas, creo que sí lo he visto en su prime y he visto mejores rendimientos, al menos en lo que mostró. Como sabemos, estaba tocado en lo que fue aquel Mundial Sub-17 que ya pasó, lamentablemente no favorable para la selección de Venezuela, y hoy tampoco lo vi tan enchufado en la dinámica del equipo, quizás desde un problema físico. Creo que ahí hay que indagar y buscar un poco más información porque algo está pasando, y la realidad es que cuando uno ve la convocatoria de la selección de Venezuela de cara a este preolímpico, no encuentras un jugador tan revulsivo como si puede llegar a ser Gerson Chacón, que básicamente es el líder en asistencias de lo que fue la temporada del fútbol venezolano y el equipo campeón del Táchira, del fútbol venezolano, creo que con argumentos bastante sólidos. Entonces, llamativo, es particular, ojalá sea simplemente para cuidarlo, pero sí es para cuidar a Jesse Chacón, para que se vaya al Anderlecht del equipo belga. ¿Por qué no harías lo mismo con David Martínez, que está tocado? ¿Por qué no lo cuidarías a David y sí a Chacón? Entonces, hay algo raro que está sucediendo en interna de la selección de Venezuela, que bueno, que esperemos que no vuelva a perjudicarnos, porque lo hablamos en su momento también en el grupo. No sé si lo tocaron ustedes en los podcasts que han venido realizando, el tema de Gómez en la no convocatoria al Mundial Sub-17. Eso es algo bastante parecido. Es un jugador que no se podía prescindir, se prescindió de él, y bueno, y hoy espero que no lo paguemos más caro de lo que se está pagando, de que Alejandro Gómez termine jugando con tu seleccionado, como tiene las posibilidades ya bastante claras y como lo ha hecho, de hecho, valga la redundancia, ya lo ha hecho, y esperemos que no se, en un futuro termine volviendo a elegir a la selección de Venezuela. Pero yo, conociendo a los jugadores y el mundo de del fútbol, los jugadores se quedan con esa espina clavada, la familia se queda con esa espina clavada y no vuelven a Sí. donde pudo haber, a donde pudo haber ido. Bueno, yo lo de David Martínez lo veo claro y es que un jugador, ponte que está al 100%, que ya le dieron el alta médica, que mira, sí, puede jugar, está listo para jugar los 90 minutos. La realidad de David Martínez es que no disputa un partido oficial desde noviembre del año pasado en la Copa del Mundo en Indonesia. O sea, la realidad es que David Martínez te lo trajiste, ok, puede estar bien físicamente, pero es un carajo que no tiene ritmo competitivo. Así como muchos jugadores no tienen ritmo competitivo, pero su caso es inclusive todavía más delicado, ya que justamente viene una lesión tan engañosa, tan mentalmente jodida, Traicionero. tan traicionera, y yo creo que está bien si te lo llevaste, pero yo personalmente no veía ninguna necesidad para que David Martínez jugara estos primeros 60 minutos que disputó eh, ante el cuadro boliviano. Yo inclusive te diría que lo veía mejor como un revulsivo en una segunda parte. ¿Quién quita? Ujú. Metes a David Martínez en los últimos Sí, con 20. espacios. Claro, un partido ya abierto. Creo que hubiese sido inclusive una decisión un poco más inteligente. Sí, Ahora, sí, adelante, Luis. Carlos. No, no, y un tema puntual, ¿no? Que estamos hablando de toda la parte delantera. Creo que la parte defensiva de la selección de Venezuela la vimos quizás un poco endeble. O sea, teníamos ya a Ferro y a Vivas con amarilla en los primeros 20, 25, 30 minutos de partido. Vivas un poco No estaba bien. desubicado, sí, desubicado, como perdido con la cinta de capitán, sí, pero desubicado. Perdió dos pelotas importantes, una en un tiro libre, la recuperan en ese tiro libre tras un rebote del boliviano, la vuelve a pasar, la vuelve a perder, se había ganado la amarilla, como que bueno. Después, en el segundo tiempo, bajaron un poco la ansiedad, quizás esto propio, obviamente, de la localía que está haciendo la selección de Venezuela, de ver a todo un país quizás siguiéndote, o al menos el estadio, apoyándote, como que esos nervios jugaron un poco en Sí. contra. Y bueno, creo que hay que hacer un trabajito ahí de chicos, tranquilos, sí, ir Mm. por otro lado del discurso para que el mensaje sea otro y no salgan a la cancha con esa ansiedad. Insisto, es normal ese nerviosismo en un partido debut de un torneo internacional como lo es el preolímpico, de local. Obviamente sí, se siente y se entiende, pero es una selección que ya ha trabajado, que lleva un proceso importante con Baliño. Hemos ido al Mauricio Rebello, tiene un proceso de trabajo ya de varios módulos de selección, entonces no es algo nuevo todo esto de que Baliño está llegando, no. O sea, entonces creo que para el próximo partido, que es nada más y nada menos que contra Ecuador, que le ganó de forma categórica 3 tantos contra 0 a Colombia, creo que la ansiedad de los primeros minutos debe ir por otro lado, ¿no? Porque ya nos hemos encontrado una selección interesante, importante, que viene de un proceso también formativo. Ya te estoy hablando de 6 7 años que Ecuador viene trabajando bastante bien y bueno, se vio contra Colombia 3-0 categórico.
Ahora, chicos, ¿qué es lo positivo del partido ante Bolivia? Lo rescatable de esta selección ante Bolivia. Porque bueno, si bien hablamos de lo malo, también podemos hablar quizás del punto a valorar de esta selección que igualó o rasgó una unidad que para nuestras aspiraciones es negativa, pero bueno, quizás por ahí también dejó algo positivo, ¿no? A ver, Salas. Eh, bueno, más allá de lo que ya comentábamos, un par de rendimientos individuales que la verdad te ilusionan, el regreso de Telasco a su prime, lo de Matías Lacaba que sí mantiene este nivel, la verdad es que está para grandes cosas, está para mejores Wow. equipos, está para mejores ligas, o con Matías. Yo creo que lo Bolívar, ¿no te positivo, gustó? ¿cómo? Bolívar, ¿no te gustó? Bolívar me gustó, me hubiese gustado más verlo por dentro. Me parece que pegado a la banda lo nerfearon un poco al chamo. Creo que él es un delantero de área, necesita tener contacto con el área y creo que pegado a la banda le Mm. pasó un poquito como a Martínez, ¿no? Que también Martínez estuvo muy pegado a la raya todo el partido y eso al final le termina jugando en contra. Pero yo creo que el aspecto más positivo de este debut es que ya nos quitamos el peso del debut, si le soy totalmente honesto. O sea, siento que se tenía mucha Buena forma. expectativa. Siento que se tenía mucho, no sé, como una sensación muy grande sobre este partido. Nos quitamos el debut, se empató. Ojo que también hay que decirlo, es un punto que duele, pero que al final del día nos puede salvar la vida, ¿ok? O sea, no se perdió contra la selección boliviana. Se rescató un punto de la manera que fue, jugando contra 10 jugadores en los minutos finales. Aparte de José Riasco fallando una increíble en la última jugada del Insólito. partido casi de formas muy malas, pero yo siento que de aquí en adelante solo podemos ir para arriba, se vienen partidos muy Hay complicados, cuestión, pero creo que también puede venir podemos llegar al próximo partido con un cambio de chip, un cambio de mentalidad muy importante, Mm. que creo que es lo que más necesita este equipo, un cambio de mentalidad. siempre es mejor corregir en el empate que en la derrota. Es un punto que al final puede sumar, más allá de que Venezuela, bueno, va a enfrentar a un rival complicado como Ecuador, que viene a dejar una gran actuación ante Colombia, pero creo que Ricardo Baliño saca lo positivo de que sus jugadores ya se enfrentan al escenario adverso de no conseguir un resultado positivo en la primera fecha. Creo que quizás esta presión extra más la de saber que debe ser protagonista en casa puede nutrir de ganas a estos chamos de cara a lo que viene y por qué no pelear por un cupo. Sin embargo, yo sigo creyendo que este empate aleja muchísimo las posibilidades de trascender en el torneo. Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan alarmistas, ¿no? Obviamente hay muchas cosas negativas, pero bueno, tocando lo positivo, creo que una de las cosas positivas es que se empezó perdiendo el partido y tuvimos el ímpetu, ¿no? De poder ir a buscarlo y revertir el resultado 1-1, 2-1 y luego 3-1. Punto número uno positivo, ¿no? Tuvimos esa disposición de levantar la cabeza. De hecho, en el gol de la Cava, su mensaje hacia la afición fue como de tranquilos, calma, 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 lo cual vino bien. Luego inmediatamente vino el 2-1, luego el 3-1, bla, 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 ya esto en el segundo tiempo, ¿no? El 3-1. Pero que después, obviamente, por cosas del partido, el desarrollo del juego y demás, terminamos empatando el resultado. Lo positivo es que en un momento, en un plazo importante del compromiso, logramos darle vuelta a la tortilla, ¿sí? Ponerla favorable a nosotros, empezamos a manejar el partido, empezamos a jugar con la ansiedad del rival, con los espacios. Ahora creo que, como dije anteriormente, hay que tener tranquilidad de cara a un partido contra Ecuador, ser un poco más, eh, digamos, resolutivos en zona de definición, porque la verdad es que Venezuela, si hubiese anotado un par de las que tuvo, que las sobró, las terminó en destiempo, o sea, las terminó muy temprano, pudiendo haber trasladado un poco más la pelota, como esa de que él sí que mencionó un momento en la final, en el final de en su última jugada, que terminó definiendo solo y le pasó a Ortega por un costado, con un poco más de paciencia y un poco más de pensamiento en lo colectivo. Creo que si hubiese podido quizás hasta terminar el partido con más goles a favor y ahí justamente no haber sufrido la derrota, digo, el empate, perdón. Entonces, son esas cositas que hay que intentar sacar. Está bien plasmárselas a los jugadores de que sí se puede y como muy bien dice Salas, quizás ya habiendo debutado y ahora sacado esa mochila de encima, bueno, ahora quizás de otra forma se van a poder justamente encarar los próximos del partido. El más próximo va a ser nada más y nada menos contra una selección que es Ecuador, que ganó 3-0. Tenemos 9 minutos de charla, ¿ok? Yo quería afinar antes de cerrar esta conversación.
¿Qué debe trabajar Venezuela en estos 3 días para aspirar a vencer a Ecuador el próximo martes? Porque bueno, aquí en estos torneos cortos el margen de recuperación debe ser feroz. Así que bueno, ¿qué quizás debe trabajar esta selección nacional de Venezuela para aspirar a levantar la cara y darle la vuelta a la historia luego de un empate amargo ante Bolivia? Eh, a mí me parece que lo que más hay que trabajar es la parte mental, la parte psicológica, luego de este debut, lo que veníamos comentando, ese cambio de chip que hay que tener para enfrentar a la selección de Ecuador. Pero más allá de eso, siento que par de aspectos tácticos se podrían variar, ya que, bueno, sí, era el partido contra Bolivia, había que salir ofensivos, pero ya posteriormente hay que asumir otro rol, ¿no? Ante selecciones como Ecuador, como Colombia. Bueno, como Colombia a lo mejor no tanto, pero como contra Brasil, asumir un rol un poquito más secundario en el partido y tratar de construir el equipo de abajo hacia adelante. Creo que me parecen esos dos aspectos fundamentalmente. Sí, comparto absolutamente con Salas, tengo poco para agregar, la parte psicológica creo que es lo más importante, ¿no? Si bien demostró fortaleza para revertir el resultado en cierto momento, luego nos vinimos abajo cuando Bolivia empezó a empujar un poco y bueno, el error garrafal de Custodio en el no despeje en realidad fue Custodio, ¿cierto? Sí, fue Sí. Custodio en el segundo gol de Bolivia, el no despeje, la pifia esa monumental Ojo, fue jodido lo de esa impresionante. banda, ok, que no lo conversamos, pero lo de esa banda da mucho que pensar para Sí, Baliño. sí, 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 la verdad que sí, pero bueno. No, sí, la parte, obviamente, a ver, contra Bolivia salimos con un funcionamiento mucho más ofensivo y obviamente es preocupante con una selección como Bolivia, que entre comillas, vuelvo y repito, pues no es que conocemos el proceso de Bolivia, es en los papeles iniciales la más débil, nos anotó 3 goles esta selección, bueno, quizás anotarnos un cuarto porque también fallaron un penal. Entonces, bueno, si Bolivia nos anotó 3 goles, entonces quiere decir que en el funcionamiento defensivo o en el retroceso, sí, en la transformación ataque-defensa, algo estamos cerrando, quizás agregar un volante más de marca en la zona medular para justamente ayudar a los volantes creativos en sus funciones defensivas y que estén un poco más liberados para atacar, pero hay que trabajar, como muy bien dijo Sales, el funcionamiento en bloque bajo. Cuando selecciones como Ecuador, con un poderío ofensivo mucho más vertical, mucho más dinámico, te empiecen a encontrar los espacios y hay que estar ahí bien compactos para que justamente esos espacios no sean tan grandes, para que no sean aprovechados por la velocidad de sus carrileros, que al menos lo que vi hoy juegan mucho por banda y son bastante incisivos en ataque por los costados del campo. Fue la radiografía del señor Luis Eduardo Cote desde Argentina, el análisis también de Luis Salas desde Valencia, sacando el crudo, ¿no? De lo que fue este empate amargo ante la selección de Bolivia en el inicio del torneo preolímpico. Aquí seguiremos en Solo Next siguiendo el andar de la selección nacional de Venezuela en el certamen que se disputa en el país. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, darle like al el video y dejarnos sus comentarios para conversar directamente con parte de nuestra comunidad y acerca de los primeros 13.000 seguidores en esta red social. Este servidor, Carlos Tarachi, quienes me acompañan, Luis Eduardo Coté y Luis Salas, en una nueva edición del Solo Benex Podcast. Será hasta la próxima y bueno, esperamos en la próxima hablar de una victoria y no de un empate amargo. Un abrazo. Hasta luego, nos vemos.